Nosotros vemos, por ejemplo, aquí hay tres palabras que me llaman la atención, algunas de ellas, lo que ya hemos hablado, que es el griego soso o esosonto, cuando dice que muchos de ellos quedan sanos. Es que esta palabra se refiere a algo más, no solo sanos, salvados. Tiene una más profundo de lo que se menciona dentro de la escritura. Eh, Cuando dice, when they had they come, they moved, ah, bueno, ah, constantemente vemos, por ejemplo, parece que en el Evangelio de San Marcos, dentro de los pasajes que vemos con cierta frecuencia, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo. El bote, ¿no? El lago. No solo el caminar de un lado a otro, se ve a un sitio lejano, es el lago. Dice, ellos se fueron al bote inmediatamente, la gente les reconoció, ellos venían de toda la región y le traían a la gente enferma. A mí me hubiese gustado, y yo pondría un poquito este pasaje más arriba, en el contexto de lo que está pasando antes, porque nos explica, fíjense, todo el esfuerzo de la gente para venir al Señor y traer a los enfermos. Seguramente eran a los que más querían. Seguramente este pueblo, en el momento y el pueblo en el que llega nuestro Señor, nos encontramos una comunidad desesperada, desesperada, desconsolada por las enfermedades que ellos están buscando. Ellos están buscando tener la ayuda de nuestro Señor, ser sanados. Y solo basta, dice, con escuchar lo que están diciendo de ellos para empezar a traerles a todos, ¿no? Muchas, este es en algún punto en el que me voy a detener, porque en muchas de las ocasiones, fíjense cómo la fragilidad humana, la enfermedad abre nuestra atención, abre nuestra escucha. Los pobres y los que están en necesidad frecuentemente son más, si los vemos en el pasaje, en los pasajes, son más receptivos a la presencia de nuestro Señor, mucho más que la gente próspera, mucho más que aquellos se supone que están preparados, escribas y fariseos. Son más receptivos, incluso algunos de los enfermos con enfermedades más serias, ¿no? ¿Qué dice el versículo 56a? El versículo 56a. Y en todos los lugares a donde iba. En todos los lugares a donde iba. Seguramente, dice, en todos los lugares a donde iba, me detengo en el A y continúo. Pueblos, ciudades, aldeas, ponían los enfermos en las plazas, les rogaba que les dejara tocar al menos el fleco de su manto y todos los que tocaban quedaban sanos. Hay veces que el dolor, la enfermedad, el sacrificio no es algo que nosotros queramos pasar. Pero en ocasiones, bajo esas circunstancias, es cuando somos más receptivos a aceptar a Dios en nuestro corazón, o a buscar al Dios que no conocemos, o a regresar al Dios que nos ha abandonado, que abandonamos. ¿Quién me ayuda a leer? Si alguien tiene Biblia, a leer Números 15.
38 a 39. Recuerden que San Marcos, números 15, 38 a 39. Recuerden que San Marcos hace un significativo énfasis en que los fariseos y los escribas rehusaron a nuestro Señor. Rehusaron a nuestro Señor. Por ejemplo, y esto nos hace pensar un poquito en las tradiciones. Esto nos hace pensar un poquito en qué pasa con las enseñanzas de aquellos ancianos, ¿no? A lo que voy es de que nos pone en el contexto de ese conflicto que existe entre las tradiciones hechas por el hombre con la ley de Dios. La tradición que creció y que provee una guía para mantener la ley. Sin embargo, cuando vemos aquí el Torá, la ley que se aplica al Torá, como en el caso de la mujer, ¿no? En el Sabbat, como el caso de alimentar a los hombres, ¿qué tan lejos pudiera quedarse una persona fuera de la posibilidad de ser sanado por obedecer el Sabbat? Hay muchas otras preguntas que se codifican a través de ese Mishá o Talmud, que son los mandamientos de la ley. Y eso eran, dijéramos, todos los esfuerzos que la fe tendría que rebasar sobre la ley. Entonces, los problemas siguen creciendo en la relación de lo que está pasando con nuestro Señor y con la comunidad. Primeramente, las tradiciones que crecen de una manera enorme, ¿no? Más allá incluso a lo que las personas puedan comprender. Segundo, las tradiciones que se degeneran en un legalismo que hace un énfasis nada más en los puntos de la ley, sin ir más allá. Y tercero, que tanto los escribas como los fariseos comienzan a, a, a seguir, a hacer de esas tradiciones como una ley, de acuerdo al Torah, o bajo el Torah. Entonces, nosotros a veces estamos tentados a hacer eso, a pensar que las tradiciones, como en el primer, ¿cómo se dice?, centenario de la comunidad judía después del Señor, ¿no? A pensar de esas tradiciones son una ley, a mirar más allá de ese libro de la disciplina, ¿no? En vez de poner a lo mejor el evangelio de cada día y usarlo cada día para nuestra reflexión, para nuestro corazón y para también nuestra guía. Reflexión, corazón y de nuestra guía. Entonces, en el caso de ellos, estaban haciendo de esa tradición leyes. Es como yo les decía a alguien de ustedes, de pronto podemos perdernos y ser demasiado escrupulosos, ¿no? O sea, sé la ley, si no sale mal, si no me siento esto, sino, y perdernos de lo que el Señor le venía diciendo a los fariseos y a los escribas. ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué te enfatizas o por qué te concentras tanto en los rituales exteriores cuando lo que Dios quiere es el cambio de tu corazón? ¿No? En la parte del 50, versículo, la segunda parte del versículo 56 que dice, y todos quedarían sanos, todos aquellos que le tocaban quedaban sanos. Está usando esta palabra soise del griego que realmente significa salvados, quedan salvados, ¿no? No todos, o quizás nadie, o quizás pocos de los que tenían esa enfermedad seria sabían
que de alguna manera cuando tocaban al Señor no se refería nada más a la salud física, sino a la salvación. No solo la muerte de la incapacidad física que ellos estaban teniendo, sino lo que ellos querían, o lo que más bien el Señor les daba, era algo más que la muerte física. A ver, vamos a leer un poquito de números. Voy mientras a buscar el contexto. Me parece que Marcos 6:35. Me gustaría regresar a Marcos 6:35. Bueno, si me leen números, por favor, para revisar un poquito. Es 15:38, Gloria, ¿sí, verdad? ¿Cuál te dije? Números 15:38, 39. Ay, Dios, espérame. Sí, creo que es esa, sí. Mm. Números 15:38, 39. Yo mientras voy a tratar de recordar el contexto que quería. Ok, ¿cuál es? Dirás esto a los israelitas: háganse flecos en los bordes de sus vestidos, y esto de generación en generación. Pongan en los flecos un hilo de púrpura violeta. Así serán sus flecos, y cuando los vean, se acordarán de todos los mandamientos de Yahvé. De esta manera los pondrán en práctica y no seguirán las malas inclinaciones de su corazón o de sus ojos, que los arrastran a la infidelidad. Palabra de Dios. Ujú. Bien, cuando nosotros nos encontramos, voy a unir aquí dos partes de San Marcos. Voy a unir San Marcos 30:34 y San Marcos 53:56. En la parte de San Marcos 34 es esa historia donde ellos se van juntos a un lugar solitario, pero son interrumpidos por la necesidad del pueblo, ¿no? Y la segunda parte, que es esta, la que el Evangelio nos presenta hoy, es la historia en donde viene el pueblo para traerle sus enfermos a nuestro Señor. Si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, en medio de estos dos pasajes, San Marcos nos está hablando del alimento, por ejemplo, de los 5,000 hombres, ¿no? Entre el 35 y el 44, me parece. Nos está hablando de cómo nuestro Señor está caminando sobre las aguas. Esto son los ejemplos de esas historias que están dentro de la historia, como característico de San Marcos. Ese es un género favorito de San Marcos. Lo hemos visto como 4 veces que él hace eso, ¿no? Marcos une las historias. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, él quiere unir la enseñanza y el ministerio, la enseñanza, la palabra y la sanación de la gente, ¿no? Como por ejemplo, en medio de esta gente que le lleva a sus enfermos su ministerio de sanación, pone la historia que los alimenta, ¿no? Y váyanse al versículo 35-44, Marcos 6, 35-44. ¿Quién me hace la caridad? Marcos 6, 35, al menos de qué trata, para ponerles en contexto al 44. Desde el Seis, 35 al 34 dice, se había hecho tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron, estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Se despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó, denles ustedes de comer.
Ellos dijeron, ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron, hay 5, y además hay 2 pescados. Entonces les dijo, que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo, repartió 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando hablamos del alimento, ¿de qué estamos hablando? Es una prefiguración ¿de qué? De la Santa Eucaristía. ¿No? Entonces nosotros tenemos enfermos del cuerpo, sí, pero también tenemos enfermos del alma. Entonces Marcos trata de, en medio de las historias, una historia y de repente le interrumpe con otra, es por eso, porque él está tratando de conectar la plenitud del ministerio de nuestro Señor. La gente le sigue por la necesidad y la desesperación de su salud física, pero nuestro Señor lo que más le importa que es la salvación, el alimento espiritual, la salud del alma. Por eso es que por ahí de los versículos 33 y 34, creo que es 34 más bien, se dice, y él tuvo compasión. Él tuvo, fíjese, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Me parece que aquí la palabra que utiliza el autor es basada en una palabra griega que es como, es plagitetin, algo así, no la recuerdo, pero está bastante larguita. Aquí no dice, y ellos y los discípulos tuvieron compasión. Dice, y él tuvo compasión de ese pueblo, de esa comunidad, de aquellos que lo siguieron. Él, punto 1. Dice, porque ellos eran como las ovejas sin pastor, dice el versículo 34, ¿no? Y esta sola frase de las ovejas sin pastor afirma profundamente los sentimientos que tiene el pastor de alimentarlas. Cuando hablamos de esa compasión, que le digo que es una palabra griega, es una palabra que está compuesta y que de 2 partes, pero que describe la profunda simpatía de los sentimientos de esas personas, pero desde, ¿cómo se dice?, la humanidad, que comienza con su solo ser, es tener una empatía profunda de su ser humano. ¿Sabes qué es eso? No me duele lo que te duele, no siento pena por ti. Dice, es una palabra compuesta, es que no sé cómo explicárselas, pero que tiene una profunda empatía solo con la esencia del ser. Ahora, ese es por un lado. Él tiene compasión, es una compasión profunda, pero los ve como las ovejas sin pastor. Esta frase de las ovejas sin pastor es verdaderamente amplia, porque a lo mejor tú no has hecho conexión con el requerimiento de Moisés, ¿no? Cuando Moisés le pide a Dios que ponga otro líder,
que busque a alguien que vaya a dirigir a ese pueblo. Vámonos a números 27, versículo 17. A ver, números 27, versículo 17. ¿Por qué hace esto Moisés? Porque no quiere dejar ese pueblo sin un líder. Ovejas sin pastor nos recuerda también las palabras de Ezequiel. Alguien que me busque Ezequiel 34, 5 y 6 y alguien que me busque números 27, 17. Números Entonces, perdón, a ver, adelante. 27, 17, para que salga y y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar, y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Palabra de Dios. Good. Y Ezequiel, más claro ni el agua, pero a lo mejor a nosotros no se nos había ocurrido pensar más allá. Y Ezequiel 34, 5 al 6. Sin pastores, mis ovejas se han dispersado, siendo así presa fácil de las fieras salvajes. Mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas. El resto está disperso por todo el país y nadie se preocupa o sale en su búsqueda. Palabra de Dios. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ovejas sin pastor es una frase múltiple que muchas veces vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, en la voz de Dios, en la voz de nuestro Señor Jesucristo, en la voz de líderes, como en el ejemplo de los líderes de la iglesia, para mostrarnos como una expresión de los que son fieles y de los que son infieles. Está constantemente, en varias ocasiones, la vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Ahora, hasta aquí nada más con esto. De lo que hemos hablado es de los enfermos del cuerpo y del alma. La necesidad del pueblo. La necesidad, la pobreza, la fragilidad que nos hace ser más receptivos a la palabra de Dios. Sí. Hemos hablado este contexto que San Marcos trata de darnos en la plenitud del ministerio de nuestro Señor, enseñanzas y ministerio de sanación. Hemos hablado del liderazgo, del pastor y el rebaño, una figura, un pasaje, una imagen conectada con el Antiguo Testamento también. ¿Sí? 3 palabras básicas: enseñanza, alimento, nutrir, alimentarse y sanación. El ministerio de sanación o healing en inglés. Esto en concreto nos habla del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, un ministerio espiritual para sanar el alma, la enfermedad, el alma enferma y el cuerpo enfermo. Nosotros hoy fallamos en las 3 cosas. Nos sentimos como ovejas sin pastor y a veces somos nosotros los que nos quedamos fuera del rebaño. Tenemos pastores que no cuidan a sus ovejas y queremos cumplir una misión que no llena en la plenitud lo que Jesús nos dejó y enseñó como misión. O le buscamos más por la salud física, le buscamos más por la salud espiritual que por el alimento del alma. O le buscamos más como el líder humano, no como, me explico, fallamos en todos los roles, pero el más importante, yo soy ese pueblo.
Ese pueblo nosotros somos, que hemos constantemente visto a través de San Marcos, eh, el hijo de perdón, la hija de Jairo, la suegra de San Pedro, los que van a bajar del techo al paralítico, este pueblo que no deja ni comer al Señor, ¿se acuerdan? Lo interrumpieron hasta para comer, el pueblo y las multitudes que le van seguido. Si tú vas siguiendo toda esta gran obra y toda esta gran escena, ahí vamos caminando con él. Yo soy parte de ese pueblo, eso lo sé, pero lo que yo no sé es si sé para qué estoy siguiendo a Jesús. Lo sigo para tener solo su consuelo, como estos hombres. La desesperación me mueve, la necesidad me mueve, pero estoy dispuesta a rendirme y recibir de él. Ellos iban buscando la sanación y el Señor les daba la salvación. Ellos no conocían a Jesús. Yo conozco la historia. En este momento, ser parte de ese pueblo de hace más de 2000 años, con la historia que le acompaña a mi presente, ¿qué disposición me pone ante Jesús? ¿Con qué receptividad vengo ahora ante él? Por eso se me hacía importante regresarnos a los versículos 35 en adelante, porque el 56 o 52, 56 del Evangelio de hoy nos sigue hablando del pueblo. El pueblo le sigue, le busca, tan solo quiere tocar el fleco. Hay un acto de fe ahí, pequeño, humilde, lo que sea, pero lo hay, como el que tuvo la mujer hemorroidiza, como que tuvo Jairo, para buscar al Señor que le ayudase en su necesidad. Seguramente tú tienes un acto de fe. Por algo estás aquí con el Señor. A lo mejor es muy pequeño y sería grande y bellísimo si no deseáramos dejar y limitar su obra o el acto de fe simplemente en la sanación del cuerpo, sino entendiendo que a través de esa enfermedad, Dios me está llamando a su rebaño. Jesús quiere que forme parte de estar en esa alianza con Él, esa cercanía donde me brinda la enseñanza, el alimento y la sanación, la plenitud de su ministerio. Yo voy a hacer lo correspondiente. Hoy estaría dispuesto. Ahora, líderes, ojo, ojo, porque también fallamos como líderes. Mi deber para cuidar las ovejas que Dios me encomienda es procurar la enseñanza, el alimento. La sanación, la digo porque es parte de la plenitud, pero siempre consciente que eso es lo que viene del Señor, no lo que está en mis manos. Algo más. Había visto otra palabra que me llamó la atención. Bueno, ahí lo voy a dejar porque también quería hablar un poquito de la tradición y del fleco este que mencionan, pero ahí lo voy a dejar. Yo creo que con eso es suficiente para reflexionar. Ahora, ponte entre la multitud. Imagínate la multitud. ¿Cómo te sentirías si tan solo tocaras ese fleco en tu día de hoy? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te ves caminando, siguiéndole, buscándole, encontrándote con él en tu día de hoy?
Bien,